Comer. 7.1. ¿Qué es comer? Entonces, ¿qué es comer o la comida? Me lo deberías contestar tú. ¿Es un placer, una necesidad, un alimento o un estimulante? Me vas a responder que las cuatro, pero ¿qué tienen las cuatro en común? Fácil, te llevan a la adicción. Aunque no te guste, te acabo de llamar adicto de nuevo. Comer es un hábito que, como cualquier hábito, te lleva tarde o temprano a la adicción, ni más ni menos. Pero ¿por qué nos obligan a comer desde pequeños? Sencillamente porque es la creencia de tus padres, niño gordo, niño sano. ¿Qué crees que un niño puede querer de la comida? Sencillamente, explorar. Los papás obligan a comer todo, pero es muy normal ver niños y bebés que no quieren comer. Una pediatra, un día, me contó que cada vez hay más papás que se quejan de que sus hijos no quieren comer. En lugar de tomar a sus hijos como sus verdaderos maestros que les enseñan a no comer, ellos les obligan. Pero en un momento dado, el niño sigue la corriente a los padres, porque quiere su atención, y para obtenerla se vuelve obediente y limpia el plato. Ahí se puede ver la relación que se forma al buscar amor y reconocimiento en la comida. En realidad, solamente queremos la atención, amor, de nuestros padres. Y así podemos comprender nuestros antojos y nuestras sensaciones compulsivas por la comida. La usamos para calmar nuestra ansiedad, cuando en realidad solamente queremos un abrazo. Pero entonces, ¿cómo encajamos a la anorexia o que haya miles de niños que mueren de hambre? Los bebés, hasta los 6 meses, no conocen una separación entre el yo y la mamá. Por lo tanto, todo lo que siente la mamá, automáticamente lo siente el bebé. Si la mamá piensa que su hijo necesita comer, esa ansiedad se la pasa al bebé. Acuérdate cuando hablamos de que un niño no se puede intoxicar por sí mismo, sino a través de sus padres, y esta intoxicación lo puede llevar a la dichosa enfermedad. ¿Comprendes cómo se enlaza todo? En otras palabras, si dejas al bebé sin una influencia externa, entonces estará conectado todavía claramente con su ser, y la esencia que somos conoce a través de la mente universal cuál es nuestra verdadera necesidad, pero también el mejor futuro para nosotros, como he mencionado en el capítulo anterior. Para niños mayores y adultos se ejecuta el lindo dicho de la Biblia, en Mateo 9:29. Se hará con vosotros conforme a vuestra fe. Fe, en realidad, es creencia ciega. Si crees que necesitas la comida para vivir y no la tienes, pues mueres. Así de sencillo. Programación a través de creencias. Eso es precisamente lo que significa la anorexia. En el subconsciente está grabado, necesito comida para vivir. Pero por el otro lado piensan, si como, voy a engordar y me voy a ver feo. Finalmente, es un rechazo de su vehículo físico. En otras palabras, es un suicidio lento, como toda intoxicación, que te lleva, tarde o temprano, a un pico que llamamos enfermedad, y te va acercando a la tumba. Entonces, si ellos tuvieran claro que no necesitan comida para vivir, no funcionaría este suicidio inconsciente a través de sus mentiras personales, algo en lo que podemos profundizar más cuando hablemos de enfermedades. Pero, entonces, ¿por qué las madres producen leche? Es por la misma causa. La mujer toma el rol de mamá y tiene la creencia de que debe producir leche. Se puede ver primero que, si una mujer no quiere producir leche, no la va a producir, y por otro lado, si un hombre quiere, también puede. Existen casos. Así que todo es conforme a las creencias de cada uno. Duda de todo lo que has oído e investiga. Sí, el hombre puede dar leche. Todo pasa conforme a tus pensamientos sobre ti y sobre tu programación. Entonces, si tomas el papel de mamá, no importa si eres hombre o mujer, así manifiestas lo que crees. Pero lo hermoso es también cuando, por ejemplo, el bebé rechaza la leche. Siempre hay una razón, y la razón primordial la tiene el bebé. Quizá la mamá tomó una medicación o hasta emociones que el bebé sabe que son tóxicos y por eso se niega. Ya lo mencioné. El bebé, con la presencia del ser, conoce su mejor futuro.
Dame ejemplos de que comer no es una necesidad. Teóricamente no necesitas exigirme pruebas, si comprendiste los ejemplos que te puse. Es fácil, pero entiendo que según tu forma habitual de pensar, al estar manipulada, te es difícil digerir la verdad. Te costará un poco hasta que, tarde o temprano, llegues a la comprensión. Si existe la hipótesis de que comer es una necesidad, con que solo haya un hombre que no coma y sobreviva, se tumba esa hipótesis. Es como la de los cisnes. Si suponemos que todos los cisnes son blancos, y de repente sale uno negro, cae toda la hipótesis. Entonces, como todos los cisnes no son blancos y hay humanos que no comen, tampoco todos los humanos tienen que comer. De nuevo, sugiero ver el documental Vivir de la Luz. Las funciones del cuerpo humano se regulan automáticamente: corazón, células, respiración, etc. Esto es reconocido por la medicina como homeostasis, que no es más que la tendencia natural e involuntaria a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Observa aquí que todo lo que tu cuerpo necesita está fuera de tu voluntad, influencia del ego. Siempre tenemos la idea de que a nuestro cuerpo le hace falta azúcar, que no es más que carbohidratos. Entonces, ¿qué ocurre en tu cuerpo con el azúcar? El azúcar es CnH2O, M, y cuando la ingerimos se descompone en CO2, que exhalamos, y H2, o que eliminamos al orinar. Entonces, ¿qué le queda a mi cuerpo tras comer azúcar? Exactamente nada, absolutamente nada. Ingeriste información, pero no asimilaste nada de lo que comiste. Yoshinori Ohsumi es un científico que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2016 gracias a su investigación sobre la autofagia, autorreciclaje. En ella demostró que después de aproximadamente 12 horas de ayuno, una persona entra en un estado de autosanación y así también rejuvenece su cuerpo. En realidad, es un estado de desintoxicación. Las investigaciones de Ohsumi nos dan la prueba de que comer no solo es un simple hábito, sino uno malo. Lo demuestra el hecho de que cuando ayunas, te recuperas de la enfermedad y además rejuveneces. Si comer fuera natural y se necesitaran alimentos para sostener el cuerpo, sería peligroso ayunar. Y no es así. Entonces, si ayunar significa sanarse, ¿qué significa comer? Exactamente lo contrario: intoxicarse, enfermarse, y así, paso a paso, ir acercándose a la tumba. 7.2. El mito de la nutrición. La sociedad, con los nutricionistas y médicos nutriólogos a la cabeza, ¿se ha creído un cuento que no es? Exactamente. Para todos los que están en esa profesión, les invito a leer la colección de testimonios de muchos médicos y científicos que han demostrado que la nutrición es un absoluto mito. El libro se llama The Facts of Nutrition de Hilton Hotema, 1957. Aquí una secuencia de este libro. La nutrición celular y corporal es un mito. Lo que el hombre consume como alimento no proporciona nutrición celular por asimilación, como enseña la ciencia. Las sustancias ingeridas simplemente producen actividad en la función celular por estimulación y no por nutrición. La comida, en realidad, es un estimulante. Imagínate un molino de agua, donde la única tarea del agua es hacer girar al molino. Bien, en mi ejemplo, el agua es la comida, y ésta solo causa un efecto en el cuerpo: lo estimula. Es decir, los llamados alimentos son ajenos al cuerpo. Nada de eso entra en la constitución y construcción del cuerpo. Si el cuerpo del hombre se construyera con lo que come, se daría un proceso de transformación física que con el tiempo cambiaría el cuerpo literalmente, hasta parecerse físicamente a las cosas que come. Por ejemplo, comer y asimilar carne de cerdo, con el tiempo, lo transformaría físicamente en un cerdo. Otro aspecto que puedes observar: no eres gordo o flaco por la comida, sino por lo que crees que representa la comida para ti. Existen flacos que comen todo el día y gordos que apenas abren su boca. El mejor ejemplo es la señora Zinaida Gregorieta Baranova,
de la película Vivir de la Luz, que no come ni bebe y está rellenita, pero feliz. Entonces las palabras de Hilton Otema en su libro lo dicen todo. Hablar o escribir sobre nutrición celular y nutrición corporal no solo es acientífico, sino una admisión per se de la ignorancia anatómica y fisiológica, aunque las declaraciones puedan ser las de un gran médico. ¿Cómo explicas el hecho de que, si me siento débil y como algo, de repente me siento cargado de energía? El gran dilema es que toda la investigación nutricional y observación medicinal del cuerpo humano está basada en los parámetros que arroja un adicto. Entonces, si observamos un alcohólico como su estado natural, si le quitamos el alcohol, ¿qué síntomas se van a presentar? Síntomas de abstinencia. El mismo síntoma de la abstinencia se presentará en ti, cuando haces un ayuno. Solo que ellos interpretan el inicio de la desintoxicación como sus síntomas de abstinencia, es decir, como hambre, que en sí ya es un estado de enfermedad. Entonces, si utilizas cualquier droga, al suministrarla, tu cuerpo la recibe feliz y se calma el síntoma de abstinencia. Es por esto que, si te sientes débil, en realidad es una muestra del síntoma de abstinencia y tu cuerpo está tratando de sacar las toxinas del cuerpo. Pero lo estás interpretando como que el cuerpo exige algo, la droga. Comes algo y el cuerpo se queda feliz. En otras palabras, la comida es el estimulante, la droga para anestesiar, narcotizar o adormecer los síntomas de la desintoxicación. Conocido en el deporte como doping. Entonces, ¿para qué tenemos intestinos? Devolvámonos por un instante a nuestra niñez. En ella nos metíamos todo en la boca, porque la boca es una de nuestras herramientas de exploración. Por supuesto, para jugar en el mundo y explorar ciertos sabores, se requiere unos intestinos que eliminen lo que se ingiere. Te invito de nuevo a observar que el sistema digestivo de un bebé no es apto para comer desde el inicio, lo que quiere decir que, poco a poco, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a las toxinas de la comida. Si le das a un bebé, de una vez, la comida de un adulto, lo matas. ¿Por qué pasa eso si la comida supuestamente es nutrición? La verdad es que la nutrición, como lo define la ciencia, es nada más que la adaptación a las diferentes toxinas. Y cuando el cuerpo se vuelve adicto, muestra síntomas de abstinencia. A esto, los nutriólogos lo definen como falta de proteínas, minerales, vitaminas, etc. Por supuesto, en tu vida actual puedes utilizar tus intestinos para jugar con ciertos sabores, frutas, verduras, etc., y explorar a través de tu paladar. Pero claro, un alcohólico nunca me diría que está disfrutando su cerveza. Si soy adicto, no juego, porque soy esclavo de mi adicción. Te anexo esto, porque también me preguntan siempre, ¿para qué tenemos los dientes? Principalmente tienes dientes para hablar. Escuchar a los abuelos que ya no tienen dientes, o solamente tápate los dientes con los labios y trata de hablar. Verás qué difícil. Esencialmente para las letras S, Z, CC, X, se requieren los dientes, pero obviamente también para masticar y jugar con las cosas que nos metemos. Por supuesto, no debemos olvidar que el cuerpo humano se desarrolló del mono, de un animal. Pero lo que nos diferencia de un animal, como ya comenté, es que tenemos libre albedrío, pero no todos lo utilizan. Hablando de energía, ¿qué opinas sobre Sungha-Fing, mirar al sol, pranayama, respiración consciente y otras técnicas para alimentarse? Eres chistoso. Acabo de decirte que la nutrición es un mito, y me vienes de nuevo con el término alimentación. Ahí observa tu profunda manipulación mental, el inmenso lavado de coco que te han hecho. Y no estás solo. Como te he dicho anteriormente, todo este movimiento de los pránicos y respiracionistas fue manipulado de la misma forma que se muestra en la película Vivir de la Luz. Durante todo el documental, nadie suelta la idea de la alimentación. Y ahí está la confusión. Pero regresemos a tu pregunta. Yo evito tener opiniones porque yo no soy Marcus, y solo el ego opina y cree. Pero puedo observar que la energía no viene de lo físico. Cuando miras al sol y piensas que te está alimentando, es lo mismo que cuando abres la nevera y comes.
crees que te estás alimentando. Es una creencia. La fuente de la vida es el ser, no lo físico. Por otro lado, el pranayama, caminar descalzo sobre el pasto, abrazar un árbol, el reiki u otros métodos son más bien formas de descargarse. No te cargas de energía, más bien te descargas de emociones y en el alivio de esa descarga tú crees que te cargas de energía. Esa es la interpretación. Cargarse de energía, con eso es, en realidad, otro mito. Si comprendiste, entonces puedes usar la respiración consciente y diferentes métodos para desintoxicarte, no hay duda. Pero para mí, sería más importante tener el enfoque en la intoxicación. ¿Con qué o a través de qué me estoy intoxicando? Me repito con mucho gusto. La fuente de la vida está en el área no visible, energía oscura, no en el mundo físico. Lo que percibimos es la sensación de la manifestación que llamamos energía, pero su origen no es del plano físico material, sino que viene, por supuesto, de la fuente. Imagínate que tenemos dos personas completamente diferentes, una totalmente sedentaria y la otra deportista de alto rendimiento. ¿Ninguno de los dos debería tomar algún tipo de suplemento para ayudar al cuerpo? La respuesta es automática. Por supuesto que no. Hay dos puntos observables. Hay deportistas de alto rendimiento como los ciclistas, que están en ayuno intermitente durante las competencias. Cuando empieza el día, asisten con el estómago vacío, pues su comida fuerte es normalmente la noche anterior. Ahí logran el rendimiento máximo. El otro punto es que existen experimentos con dos atletas, el primero entrenando y el otro sentado en el sofá, pero imaginando que hace el entrenamiento. Ambos consiguen el mismo crecimiento muscular y está demostrado. Retomando la pregunta, por supuesto que el cuerpo no necesita la comida. Más bien al revés, con menos comida se puede conseguir un rendimiento mayor. Pero siempre dejando la mente a un lado. En otras palabras, el que piensa, si no como, no rindo, evidentemente no va a rendir. Esto se observa fácilmente cuando se enfrentan dos atletas iguales, con el mismo entrenamiento y capacidades. El que va a ganar siempre es el que tiene una mente más fuerte. El mundo está lleno de ejemplos de esto, como Michael Jordan, Miguel Indurain, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, etc. Lo que creemos lo vamos a manifestar, aunque sea en nuestro subconsciente. Si claramente me comentas que comer no es necesario, ¿cómo encajamos a la naturaleza y la observación de la misma? Quiero dejarte una reflexión de Hilton Hotema, de su libro Man's Higher Consciousness. La naturaleza no hace nada. La naturaleza es la creada, no la creadora. La naturaleza es el mundo visible, la materialización de la energía cósmica, la fuente. La palabra naturaleza evolucionó de Nazi para nacer. La naturaleza nace igual que el hombre. La naturaleza es el orden existente y los productos que constituyen el mundo material, del cual el hombre es parte, si la dejamos fluir naturalmente. Pero cuando empezamos a meter la mano, ya sea por la industrialización o por cultivar en una huerta, interrumpimos este orden. A lo mejor comprenden ahora las palabras de Lao Tse. En el no hacer todo está hecho. Lo siento si pincho tu globo, pero no te olvides que estás en un programa de un videojuego. Así como el mundo es una ilusión, por supuesto, tu cuerpo y la naturaleza lo son también. Para su manifestación se requiere la fuente, consciencia cuántica hiperdimensional, de la que tú eres parte a través de tu ser. Ese es el orden real y no otro. Ya lo hemos escuchado de las investigaciones de Dean Radin, y lo puedes observar en tu cuerpo. Verás que su tendencia es hacia el balance natural, la homeostasia. Es fácil detectar en qué momento interrumpimos el orden natural de las cosas con el desorden provocado por la intoxicación física o mental. De la misma forma, la naturaleza no requiere a alguien que la salve, como tampoco el cuerpo físico necesita un médico. Todo se regula automáticamente. La pregunta correcta es, ¿en qué forma provocamos un desorden, una intoxicación? Y si seguimos observando, por supuesto, llegaríamos al ego, porque el ser que somos fluye y no puede provocar un desorden físico ni mental.
7.3. Intoxicación. Marcus, anteriormente hablaste de la mentira personal. Dame un ejemplo, por favor. El disparador del inicio de la desintoxicación, enfermedad, es por supuesto, como he mencionado, un exceso de intoxicación, en este caso, una intoxicación emocional. Soy yo mismo haciendo una interpretación falsa de lo que soy. Esto es importante para que puedas comprender el ejemplo. En uno de mis retiros conocí a una señora con cáncer de útero diagnosticado unas semanas antes. Invité a practicar el no hacer, el silencio y la observación. Ella llegó muy rápido a la observación del rechazo. Resulta que fue la primogénita, y sintió el rechazo por ser mujer. Tomó el puesto del varón que el padre quería. Llevó siempre pelo corto. Tomó trabajos usualmente de hombre. Es decir, asumió la mentira de que ser mujer era peor. Entonces, inconscientemente rechazó ser mujer y aplicó esa mentira en su cuerpo, matando la parte femenina, la parte que la identificaba como mujer. Era como un suicidio de su parte femenina. Tras su comprensión de la interpretación del rechazo, que en realidad no hubo, en un mes desapareció el cáncer. Ella comprendió que no había un rechazo. El proceso es sencillo. Observación, comprensión, anular la intoxicación mental, sanación. Pero ¿cómo que no hubo ese rechazo? El rechazo es la interpretación de un sentimiento que no comprendes. El rechazo que sientes es del ego, no del ser. Si el rechazo solo puede existir desde el ego, entonces la enfermedad también. Es una creación del ego, y cuando lo observas sin dar un significado, o un valor, o un juicio a dicha observación, entonces sencillamente se esfuma. Como vino se va. Si no das importancia a lo que pudiste observar, rechazo, entonces no tiene caso que se quede. Por eso se va. Más bien pregúntate, ¿por qué das un significado a lo que viviste, sabiendo que vives en una ilusión? Das valor a una ilusión. Qué absurdo, ¿no? Cuando eres pequeño te dicen que en la oscuridad pueden pasar cosas malas, y por eso la oscuridad da miedo y ansiedad. Cuando creces y descubres que en la oscuridad no hay nada más que ausencia de luz, entonces tu temor desaparece. No das significado ni valor a la oscuridad. Simplemente el miedo se va. Con las enfermedades, inicio de desintoxicación, basado en una intoxicación personal, observo que es lo mismo. Volvamos al niño sin apegos y sin creencias instaladas por los padres. Para un niño no condicionado por el entorno ni la cultura, nada importa. Un niño comparte los juguetes. Un niño no da valor o significado a nada, y eso es jugar. No es sino cuando empiezan las creencias, culturas, reglamentos, apegos y demás, que el niño da el salto hacia abajo y pierde su ingenuidad. Un niño sin ego es un niño feliz y vital, sano. Marcus, ¿puedes profundizar eso un poco? A continuación, podemos observar en la gráfica que hay diferentes grados de intoxicación en nuestro cuerpo físico, según mis observaciones, por supuesto. Y como pueden ver, la parte que normalmente no se toma en cuenta es la parte mental, a través de nuestra mentira personal, por ejemplo, la idea del abandono. Después viene la comida y el medio ambiente, ciudades, contaminación, etc. Lo que también es muy destacable es que nuestro cuerpo tiene que acostumbrarse gradualmente a la intoxicación, que está representada por la línea de adaptación, por lo que no puede ser un proceso natural. Entraremos en más detalles sobre esto después, porque aquí se puede ver claramente que adaptación e inmunidad no es lo mismo que vitalidad. Entonces, en nuestra observación diaria, podemos comprender, a través de nuestro hábito de comer, mucho de esa ansiedad que nos lleva realmente a comer. A través del ayuno intermitente, daremos el primer paso para entender cuál es la causa de nuestra ansiedad, que es el principal detonante que nos lleva a comer. Ya sabes que me gusta jugar y observar las palabras, entonces observemos de dónde viene la palabra enfermedad. Dividiéndola. En, que significa dentro. Ferme de fermentar. Dad, que es dar, producir, generar. Entonces, traduciéndolo significa generar fermentación por dentro,
o dicho de otra forma, putrefacción. Es quizá duro de escuchar, pero en cierto modo, todas las comidas fermentan y producen alcohol en tu cuerpo. Entonces, básicamente eres alcohólico. Y esta putrefacción, por supuesto, es un adelanto de la descomposición final que sucede después de la muerte física. Cualquier intoxicación te acerca a la muerte. 7.4. Vampirismo cuántico. Ya hablamos de todo el daño que nos hacemos con la intoxicación de la comida. ¿Hay otro aspecto donde nos hace daño este hábito? Anteriormente, he mencionado nuestra ignorancia en el aspecto de la manipulación. ¿Cómo damos permiso para que nos usen o roben parte de nuestra esencia de la vida? Consciencia. Cuando observamos todo lo que vemos en la ilusión, en este videojuego se requiere de una consciencia para que se manifieste algo así como una piedra, un árbol o un humano. Entonces me hago la pregunta, ¿qué pasa en una transformación de un palo de madera? Como ejemplo, cuando fuimos niños, seguramente hemos jugado con un cuchillo, y tomando un palo de madera, lo hemos tallado para tratar de hacer una flauta. Entonces, en esta flauta se unen las dos consciencias, la de la madera y la del niño, formando algo especial que está ahora en la flauta. La consciencia de un trozo de madera, parte de un árbol, y algo de la consciencia del niño, se fusionan y ahora viven en la flauta. En el aspecto de la comida, la fusión no es tan bonita, pero por mi observación deben fusionarse de la misma manera, solamente que nosotros absorbemos o prestamos, sin permiso, la consciencia que consumimos. Te quiero llevar a observar que, si por nuestra ignorancia consumimos algo, absorbemos la consciencia de lo que comemos. Cuando te tragas un juguete, como lo hacen los niños, al final sale de nuevo. Pero en el caso de la comida, es diferente. La consciencia de una zanahoria se funde con la nuestra. Ahí podemos ver que adquirimos inconscientemente la esencia de algo o alguien viviente. Por eso también cualquier cosa que consumimos debería estar maduro o ya caído del árbol de fruta. Mi observación es que cuando robamos algo, damos permiso a que nos roben por el balance energético, karma, que he mencionado anteriormente. Quizá lo voy a profundizar un poco más cuando hablemos de espíritus y parásitos. Resumimos lo que hemos hablado en este capítulo. Comemos, no porque tengamos que comer, sino porque sentimos que es un placer, disfrute falso, o porque es una creencia con la que nos han educado o hemos observado. Comemos en realidad por las emociones que generamos, en búsqueda de amor. La nutrición es un mito. La comida es nuestro estimulante, nuestra droga, para calmar nuestra ansiedad, y eso es lo que nos lleva a la adicción. Nuestra ignorancia con la comida nos hace vulnerable para ofrecernos a ser usados, o más bien para que usen nuestra esencia de la vida.